Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Luis Valdés Veras, director general de Impuestos Internos, está con nosotros. La bienvenida, Luis, qué bueno que tenemos esta oportunidad. Gracias, Julio. Primero saludar a todo el staff, a doña Consuelo, mi respeto, Jonathan, a Yuri Enríquez, a quien no tenía el placer de conocer, el amigo y hermano Oli Matos y a José La Luz. A usted especialmente, ya preguntaba por Eury, que no lo veo aquí. Un placer para nosotros estar presentes aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Bueno, empecemos por el hecho de que no habrá una reforma fiscal, por lo menos por el momento. Eso quiere decir que todas las esperanzas de recaudación por parte del gobierno van a lo que pueda hacer la Dirección General de Impuestos Internos y lo que puedan hacer otras dependencias como aduana con los aranceles, pero sobre todo la parte fundamental a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuáles son las expectativas entonces? No hay reforma, pero ¿cómo se prevé que se van a incrementar los ingresos? Bueno, mira, esto de no haber reforma fiscal, primero hay que verlo como una gran decisión del señor presidente de la República, que como dijo en el día de ayer, va a seguir consultando a la población, va a seguir consultando a los sectores para siempre que se vaya a tomar una decisión importante que tenga que ver con el país. Y desde luego esto va a tener que verse también un gran contrañimiento en los gastos del gobierno, que dicho sea de paso ya han empezado en este año. Como ustedes han visto, 27,000 millones de pesos han sido ahorrados por el término de la racionalización del gasto. Pero indudablemente que la DGI está terminando este año con, en vez de un 70% de los ingresos tributarios, con una contribución al Estado de un 73%. Y para el año que viene esto se va a ver incrementado. Por ejemplo, la meta de recaudación proyectada para este año 2021 de la institución era de 485,000 millones de pesos. Ante la eficiencia y lo que hemos logrado en términos recaudatorios, se modificó el presupuesto, no para bajar el presupuesto, sino para aumentarlo, el presupuesto del Estado, y las metas de recaudación fueron llevadas a 546,000 millones de pesos, que no fueron más que cubrir los 60,000 millones de pesos que ya teníamos por encima del estimado en el mes de mayo. Entonces, esto se adaptó para poner la meta en cero. De esos 60,000 millones se le sumaron a los 485,000 millones y se llevó a 546,000. Estamos terminando ya al mes de octubre con 40,000 millones de pesos más de excedente por encima de los 546,000. Si uno proyecta el crecimiento de la economía, que como ha dicho el Banco Central va a ser de aproximadamente un 5.5%, pues es indudable de que nosotros vamos a tener ahí un aumento de la recaudación, porque se dinamiza la economía, hay mayor consumo cuando crece la economía, y entonces ahí vamos a tener quizás unos 20 o 25,000 millones de pesos. Los demás que nos faltaría para llegar a los 592,000, que es el presupuesto del año que viene, estimado para la DGI, nosotros lo vamos a buscar por eficiencia recaudatoria y por todo lo que hemos estado haciendo en este año. Así que el presidente que no tenga temor, que llegamos a esa meta, Dios mediante. Dice el senador Alexis Victoria Yep, en unas declaraciones que salen hoy cuando le preguntaron sobre el presupuesto y la ley de eliminar las exenciones que ha propuesto el Senado, dice, está en Hacienda, discutiéndose en la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿el presupuesto cómo se va a sustentar, el presupuesto 2022? O, como siempre, con préstamos y bajando el gasto, dijo el senador. Bueno, yo acostumbro a respetar la idea que tiene cada quien. Ya en términos de que si se toman préstamos no corresponde a la institución que yo manejo. Sí. Lo de nosotros es recaudar los tributos. Esto corresponderá
señor presidente, y al Ministerio de Hacienda. Sí, yo lo que creo es, y he escuchado a Julio en algunos comentarios, cuando tengo algún momento para escucharlo, hablar sobre las exenciones. Yo dije en tiempo atrás de que en el país quizás sería necesario revisar todas las exenciones, pero hay que ser cuidadoso con esto. Sí. Con esto hay que ser cuidadoso porque usted no puede tener un marco jurídico para un inversionista local o extranjero en un momento dado y entonces de buenas a primeras cambiarle las reglas de juego. Hay que ser cuidadoso en esto. Jonathan. Sí, señor director sí, Julio, Jonathan y después Marilena. General de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras. La participación de elevación del ITEVIS es de las más importantes en República Dominicana, 111 mil millones es que representa esta evasión. ¿Qué medidas se pueden tomar para esta práctica de empresas que le retienen el ITEVIS, le cobran el ITEVIS al consumidor, pero no lo reportan y se quedan con ese dinerito? ¿Qué podemos hacer para conseguir dinero a través de esa evasión específica del ITEVIS? Mira, Jonathan, no es tanto las empresas que se quedan, eso ha bajado mucho. Las empresas que se queden pueden quedar con una retención de un ITEVIS. Incluso yo debo decir que en estos momentos nosotros hemos logrado, gracias al acercamiento de la institución con los empresarios, con los sectores productivos del país, estamos teniendo recaudaciones récord en materia de ITEVIS, entre 10.600, 10.800 millones de pesos al mes, mensuales. Y ya son pocas las empresas que tienen esta práctica. Sí hay una gran informalidad. Una gran informalidad en el país en términos de los contribuyentes, pero también el Estado tiene mucho que ver con esto, porque aquí hace más de 20 años que no se hace un censo de actualización de contribuyentes. Y nosotros, los planes que teníamos era de llegar al gobierno inmediatamente la realización de un censo nacional de contribuyentes. Desde luego, vino la pandemia, tomamos el gobierno en medio de la pandemia y usted salirle a la población a realizar un censo nacional de contribuyentes en medio de una pandemia. Es una doble reforma fiscal. Correcto. Entonces la gente, yo siempre digo que nos iban a entrar a tomatazo y a de todo. Sí. Pero indudablemente que lo tenemos en carpeta para el próximo año, la realización de ese censo. Pero debo decirte, Jonathan, que esto ha variado mucho. ¿Y otros impuestos que se evaden? Sí. Señor director, ¿a qué nivel están la agilización de los procesos de parte de ustedes? Los contadores, financieros estaban felices durante la pandemia porque la mayoría de los procedimientos se hacían a nivel digital, pero dicen que ahora se exige la presencialidad hasta para presentar una autorización de pago y hay muchas quejas en ese sentido. ¿Por qué no permanecieron con esas facilidades a nivel digital si eso agilizaban los procesos? A ver, vamos por parte, como decimos los dominicanos. Miren, los contadores y los asesores fiscales verdaderamente tienen que tener algún nivel de queja por lo siguiente. La ley 4620, que fue la ley de revalorización patrimonial y que luego en el año 2020 en el proyecto de presupuesto introdujimos también un artículo para las facilidades de pago. Nosotros proyectamos de que esto nos iba a generar unas 25,000 o 30,000 solicitudes y recibimos 96,000 solicitudes de acogencias a esta ley. Desde luego esto nos disparó la cantidad de solicitudes y tuvimos que contratar de manera temporal 72 abogados y un personal extra para poder darle salida, y todavía la ley venció el 18 de mayo y todavía tenemos en proceso unos 12,000 casos pendientes de darle respuesta. Por eso, mediante norma, decidimos extender no la facilidad para acogerse, sino para pagar hasta diciembre, porque no es lógico que si usted hubiese solicitado acogerse a la facilidad, pues nosotros inmediatamente le cortemos todo sin la institución haberle dado respuesta. Entonces, los asesores pueden tener algunas quejas por esto. Ahora, la virtualidad. No, la virtualidad se mantiene en muchos de los servicios. Incluso, señora, a través de la oficina virtual, usted puede
imprimir sus certificaciones si está al día. Ahora, el que no está al día no puede hacerlo a través de la oficina virtual. Tiene que ir a una administración local o a la sede central porque usted no está al día. Pero si está al día, a través de la oficina virtual tiene todos los servicios. Incluso, María Elena, yo debo decir que el Registro Nacional de Contribuyentes dentro del programa Burocracia Cero que impulsa el gobierno, el Poder Ejecutivo, en estos momentos usted tiene actualización de datos y solicitud de inscripción de nuevo contribuyente a través de su oficina virtual y por ahí mismo se le da la respuesta, que solamente deben de pasar a retirar. O sea, el gobierno tiene un programa que se llama Burocracia Cero. Sí, tiene un programa que se llama Burocracia Cero. ¿Y en qué consiste? Lo de Burocracia Cero es revisar todos los procedimientos administrativos de las oficinas gubernamentales, de las instituciones del Estado y ver cómo se pueden acortar los plazos. Esto no ha llevado... Hacerlo más eficiente. Más eficiente, mucho más eficiente. Por ejemplo, la institución que nosotros dirigimos tiene 15 componentes de esto dentro de lo que están Registro Nacional de Contribuyentes, que estaba tomando hasta 25 días. Hoy esto se puede hacer en 3 días. Ya. Incluso si es virtual y no tiene ningún problema, en 24 horas se le da. ¿Quién dirige Burocracia Cero? Peter Pramonsky dirige este programa. Sí. Competitividad. Reyes, es un consultor. Competitividad, dirige competitividad. Muy bueno. La dirección de competitividad del gobierno. Y dentro de eso un programa que se llama Burocracia Cero. Continuamos entonces con las preguntas. Sí, quiero saludar a Carlos Reyes. ¿No sabía eso? Okay. Pero claro, excelente tipo. ¿A qué se debe el aumento de las recaudaciones en un momento de crisis? Es decir, ¿por qué hemos logrado ese despegue? Bueno, hay muchos factores. Primero, cuando nosotros llegamos aquí, y yo no soy de los funcionarios que acostumbra a criticar y a decir, el anterior gobierno no hizo esto, no hizo lo otro, sino son visiones. A veces usted tiene que aceptar responsabilidades cuando lo designan en una posición. Y siempre nosotros habíamos dicho que no entendíamos por qué en la DGI teníamos una cantidad tan enorme de recursos de reconsideración sin darle salida. Nosotros ideamos un programa inmediatamente, cuando llegamos, como dije ahorita, 72 abogados, para trabajar todos los recursos de reconsideración que estaban ahí pendientes, 10.845 recursos. Wow. De esos le dimos salida a 8.000 recursos. Y por esa vía, de los 26.000 millones que se ha recaudado de la ley 4620, han ingresado 17.000 millones de pesos de recuperación de deuda. Desde luego, nos hicimos aprobar dentro del presupuesto complementario del año pasado un artículo dentro de la ley para tener la facultad de eliminar el 100% de los recargos e intereses y que el contribuyente solamente pagara el 70% del impuesto determinado. Por ahí hay 17.000 millones de pesos. Pero además de eso, hemos logrado un acercamiento muy bueno con todos los grupos empresariales, con los sectores comerciales del país. Y hoy yo puedo decir que la institución se siente más cercana al contribuyente porque fue una línea que trazamos y eso dio al traste que, por ejemplo, para el mes de abril de este año se lograra la recaudación récord de la institución en toda la historia. El mes de mayor recaudación en la historia de la DGI había sido abril del año 2019 con 53.000 millones de pesos. Sin embargo, en abril de este año, aún en pandemia, se logró 68.000 millones de pesos. 6.000 empresas que no declararon en el 2019, lo hicieron en el 2021, sin mandarle un papel, sin mandarle una notificación, sino por modus propio. Esto tiene que ver también mucho, desde mi punto de vista, en la confianza del gobierno, desde luego. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los RONES, está la trazabilidad. Me gustaría conocer cuánto se ha logrado avanzar en eso. Usted encontró ahí un caso, entre varios casos de grandes fraudes, hay uno que tiene que ver con la venta de alcoholes, que es el del señor Tremor. Quisiera saber cómo va esa situación, si eso sigue en los tribunales, si ustedes están en algún proceso de acuerdo o de
negociación con relación a ese caso. Y en el mismo tema de los rones, en el mercado, además de la cuestión esta ilegal con la que ustedes nada tienen que ver, porque rones de patio no pagan impuestos ni tienen registro ni nada por el estilo. Sin embargo, se dice que aparecen en el mercado rones que no son de patio, cuyo precio de venta denuncia que no hay pago de impuestos, porque tienen un precio que está muy por debajo del que tendrían si estuvieran cumpliendo con el pago de sus impuestos. Sí, mira, Julio, primero lo que tiene que ver con la trazabilidad y el programa Tráfico. Nosotros encontramos un contrato con una compañía de origen suizo, SITPA, un contrato que estipulaba que la DGI debía pagar por cada estampilla que se colocara en cada botella de ron, de alcohol, unos 0.64 centavos. Esto nos hacía a nosotros un promedio entre 63 y 75 millones de pesos mensuales cuando nos pasaban la factura. Desde luego, este contrato, desde nuestro punto de vista, tenía, no sé cómo lo negociaron, pero tenía algunos temas en los que nosotros no estuvimos de acuerdo. Inmediatamente iniciamos una conversación con la compañía. A nosotros nos visitaron representantes de la compañía de Estados Unidos, de Costa Rica, de Suiza, tratando de ver cómo llegábamos a un acuerdo con este contrato. Y sin ir a un arbitraje internacional, sin ir a un tribunal dominicano, logramos renegociar este contrato. Y significó para la institución un ahorro de cerca del 50% del monto de este contrato, porque establecimos un tope de unos 30 millones de pesos en el contrato, no por marcación, sino con un tope. Y esto nos llevó a nosotros en los primeros 7 meses del gobierno a ahorrarnos 199 millones de pesos en el contrato. Eso es lo primero. Entonces, el contrato estaba firmado desde el año 2019, pero faltaba la norma. Y esta norma, para ponerla en vigencia, para poder sacarla, necesariamente tenía que tener no solamente el proceso de consulta nacional que manda la ley de libre acceso a la información pública, sino que también tenía que ir a consulta de la OMC, a una oficina, a un Perdón, para ustedes bajarle esos 199 millones de pesos a ese contrato, ¿tuvieron que litigar, pelear con la... No, pero acabo de explicar que no, que sin hacer eso. Espérate. Él dijo que sin ir a un tribunal dominicano, sin arbitraje, es decir, él se pusieron de acuerdo. Espontáneamente. No negoció pues entonces con estaba ella. Sobrevaluado el contrato. Bueno, José, yo dije al inicio que a mí no me gusta acusar a nadie. Lo importante de esto es que llegamos a un acuerdo y todos estamos... Así, 200 millones de pesos. ¡Pum! Bueno, estamos felices de la implementación eso del que contrato. me parece como un haitiano que vende un cuadro a uno en el malecón y pero- le pide pero 10 mil pesos y termina vendiéndolo en 100. Continuamos porque él tenía otra respuesta que... Sí. Es que eso es relevante Ok. lo que él está diciendo. Claro. No hay que Pero lo renegoció. Es relevante. Bueno, lo renegociamos. Eso es lo importante, que lo renegociamos. Eso es lo importante. Miren, entonces, Julio, nosotros encontramos ahí, tal como tú dices, no solamente un caso en la jurisdicción penal de defraudación fiscal que había llevado el anterior director, Magín Díaz, con quien mantenemos contacto, contrario a otros funcionarios. Magín y yo nos mantenemos en contacto permanente. Bueno. Es un gran técnico y yo no tengo, salvo algunas cosas de carácter administrativo, tampoco es un gran recaudador. Quizá la forma no sea la misma, la de él y la mía. Tenemos forma distinta, pero nos mantenemos en comunicación. Mira, nosotros encontramos 4 casos penales que tenían que ver con alcoholes, y uno de ellos es el que tú acabas de mencionar de Trémol, otro es el de Barceló Dupuy. Estos casos los hemos ido llevando. Encontramos un contrato que sonó mucho en la opinión pública con una oficina de abogados, que lo encontramos nosotros allá. Al llegar se vencía en ese momento. Esa es la de Pancho Álvarez. Correcto.
Lo prolongamos por 6 meses porque acabábamos de llegar, vencía en el mes de septiembre y uno tiene que tomar el piso de la situación. Para no desistir del tema. Lo prolongamos por 6 meses. El interés público. Y posteriormente, entonces, en el mes de febrero, al cumplirse el contrato con esta oficina, con Henry, nosotros rescindimos el contrato. Y el caso lo estamos llevando con abogados propios de la institución. En estos momentos, como debe ser, la DGI no tiene una oficina de abogado externa contratada. No tiene sentido. No lo tiene. Vamos a tener ahora 2 o 3 asesores que vamos a contratar específicamente para el tema del proyecto de modificación del título 1 del Código Tributario, que esto sí requerimos una asesoría externa y estamos en el proceso con compra y contrataciones de contratar estos asesores. Ahora, en lo que tiene que ver con estos casos esos penales. ¿Esos mismos abogados van y litigan en esos grandes casos? En el caso los mismos abogados de la institución, sí, lo están llevando abogados de la institución. En estos casos. En caso de esas sumas, sí, todos. Son funcionarios y van y litigan. Claro que sí. No contratados. Usted sabe que se lo comen vivo ahí. No crea, no. No importa, él sabe que él sabe que de acuerdo al nivel el nivel del caso plantea el nivel del abogado. El nivel del caso plantea el nivel del abogado. Mire, Julio, yo le puedo decir a usted. ¿Qué quiere decir eso, Julio? Perdón. O sea, que una cosa son los abogados, una cosa son abogados administrativos que llevan algunos casos y otra cosa son los casos. Pero él es abogado tributario. No importa. No importa. O sea, el nombre de que gana los casos. No el nombre, no el nombre. Estamos hablando de las especializaciones, las especificaciones. No es lo mismo ni es igual. Pero bueno, Julio, adelante, señor Julio, director. mira, en la DGI nosotros tenemos abogados con 25 y 30 años de ejercicio en los tribunales en materia administrativa, aunque no tengan supernombre, que yo te digo, oye, me compiten con las mejores firmas de abogados. Pero lo que pasa es que ¿y sale más barato? Pero venga acá, venga acá, por su salario y un incentivo de 30 o 50 mil pesos que le doy al mes. Que por cierto, repito que el abogado que tenían ahí era Pancho Álvarez, Participación Ciudadana. Era Pancho Álvarez, Participación Ciudadana. Ese era el abogado, ¿eh? Para que no piensen en otra cosa, era Pancho Álvarez, Participación Ciudadana. Pero en aduana, ¿pero cuál es el problema? El que tenía ese contratazo era Pancho Álvarez. En aduana hay una modalidad. Participación ciudadana. Mire, lo que está diciendo el director de la DGI es que en vez de pagarle a Pancho o a otro un caso, él con funcionario público puede dar el trabajo y resolverlo. Señor director, pero en aduana hay una modalidad interesante, y es que además del salario, los empleados, los técnicos de aduanas reciben como una comisión por lo que recuperan en las revisiones. La DGI tiene otro ¿Cómo funcionan ustedes? Que es incentivo trimestral. Allá tienen un paquete. Pero lo que quiero concluir es lo siguiente, porque he sido desde el primer día, he dicho esto y lo repito. La función de la DGI es recuperar y cobrar, recuperar la recaudación. No es tener a nadie preso. Así es. Esa es la función de la DGI. Muy bien. Entonces nosotros estamos en un proceso de negociación y acuerdo con todos estos temas penales. Lo llevamos en los tribunales, pero estamos buscando una negociación que nos paguen el dinero para llegar a acuerdos. Y que no sea ofensiva, desde luego, la comunicación, porque dicen que el señor Tremol, que estaba hablando de una defraudación de, no sé si era de 3,000, de 4,000, no sé si de 5,000, pero que la oferta que estaba haciendo para una negociación, aquella vez no eran de 200 o 300 millones de pesos, es decir, que era una negociación que no tenía que ver nada con el nivel de elevación, Julio, que se le atribuye. Mira, Julio, el contribuyente siempre, al igual que tú has ido a China y tú sabes que los chinos, tú vas a un mercado de los chinos y tú le dices, mira, yo quiero esto, y te dicen, eso cuesta $300, y tú le dices, tengo 10, y cuando viene a ver lo saca en 20. Los mexicanos. Pero eso fue lo que usted hizo con el contrato. Mire, los mexicanos también. Porque estoy en línea. Sí, pero estamos esperando que él acabe de responder, por favor. Entonces, mira,
nosotros hicimos, los técnicos nuestros con los auditores de la compañía, hicimos una conciliación. Se dijo aquella vez que eran 6,000 y pico de millones de pesos. Al final, esta conciliación quedó en 3,000 y algo de millones de pesos. Okay. Y sobre esa base estamos buscando la negociación. Nosotros lo que queremos es que ingrese dinero al Estado y desde luego manteniendo la percepción de riesgo que no la vamos a perder nunca. Quedó sobre el tema de algunos rones que están en el mercado, cuyo precio, desde que están en los anaqueles, demuestra claramente que no han pagado sus impuestos. Bueno, para que tú tengas una idea de las 38 compañías fabricantes de alcohol en este país, nosotros encontramos 22 con licencia vencida y que no tributaban. En estos momentos están todas han tenido que pagar su licencia y desde luego van a tener que meterse a competir porque si no lo que van a hacer es perder. Marilena, adelante. Muy bien. Sí, para ser portadores de buenas noticias y como esta circular es reciente del 23 de septiembre de este año y no todos la conocen, puede referirse a las facilidades de pago otorgadas a estos contribuyentes que no están al día de la circular número 14, por favor. Excúsame, María Elena, que doña Consuelo me estaba enseñando algo. Tú decías sobre la circular 14. La circular número 14 que establece facilidades de pago para los contribuyentes que no están al día. Esto es una muy buena noticia. Es reciente, de septiembre de este año, y no todos están al tanto. Bueno, mira, lo que sucede es que, como dije ahorita, la ley, las facilidades de pago por ley vencieron el 18 de mayo. Y, sin embargo, hay muchos contribuyentes que no se acogieron a esto y estábamos recibiendo mucha demanda de gente que si se podían acoger, ya la ley no nos lo permitía. Lo que hicimos fue traer una circular que había dado tanto Juan Hernández, Guarocuya, como también el anterior director, de algunas facilidades, no con la misma, lo mismo monto que nos permitía la ley. Y esta circular 14-21 que se refiere a María Elena, lo que le da es la facilidad al contribuyente de eliminarle entre un 60, un 40, un 30, dependiendo el ejercicio fiscal y dependiendo también la forma de pago. Si no lo va a pagar todo de un solo pago, se le elimina el 60% de los recargos y solamente se le cobra el 100% del impuesto determinado más los intereses. Y si no lo va a pagar en plazos, entonces se le elimina un 40%, dependiendo la cantidad de plazos, si es a 6 meses, si es a 12 meses, se le elimina entonces un 30% y así sucesivamente. Esto está abierto para todos los contribuyentes que deseen acogerse. José. Sí, yo quería hacerle 2 preguntas. Una personal y otra técnica. Voy a empezar con la técnica. Magín Díaz, en el año 2019, antes justo de que empezara la pandemia, participó en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y ahí él reveló unos datos que en ese momento generaron mucha alarma en la sociedad dominicana. Él dijo en el 2019, a finales, que la estimación de evasión tributaria en República Dominicana para el impuesto sobre la renta era de 61.9 para las empresas y de 57.1 para las personas físicas. Y en el caso de el ITEVI, la tasa de evasión era de 43.5%. 43.5%. Él decía que eso equivalía a 344,000 millones de pesos dejados de cobrar por el Estado. Estamos hablando de eso hace 2 años. Usted dice que ahora la tasa de evasión solamente se produce por la informalidad de la economía, usted no dijo ahora, pero que usted se ha acercado a los empresarios y que ha aumentado la recaudación. Estos números que a mí me parecen alarmantes, porque estamos hablando de, en promedio, 50% de evasión cuando usted ajusta el impuesto sobre la renta con el ITEVI, que son las 2 principales fuentes de ingresos que ustedes tienen, me parece alarmante. En términos porcentuales, ¿esto que dice Magín es así o bajó o qué pasa con esto? Como te acabo de decir, José, en lo que tiene que ver con las empresas,
el impuesto sobre la renta de las empresas, a partir del mes de abril esto ha bajado. Ahora, el ITEVI se mantienen esos porcentajes de 42, 43% de informalidad. Ahora bien, es lo que te acabo de decir. ¿Te dice de informalidad o de evasión? Bueno, si tú eres informal, eres evasor, porque no lo está pagando. O sea, usted se refiere, pero vamos por partes, porque lo que usted quiere decir es que el comercio en el sector informal incentiva la evasión. Pero desde luego, incentiva y también es propia la evasión, porque si tú no te formalizas con la DGI, con las instituciones que tienen que cobrar los tributos, pues esa informalidad es una evasión. Pero que Magín dice aquí que a nivel de impuestos sobre la renta es más alta. En las empresas 61.3. Sí, eso es lo que te acabo de confirmar, es más alta, pero eso ha disminuido porque, como te dije, en el mes de abril, 6.000 empresas que no declararon en el año 2019 lo hicieron en este año. 2000. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Nosotros hemos ido con el cruce bancario, con el cruce de tercero, que estamos en un proceso de modernización de nuestro sistema tecnológico. La gran inversión de la institución en este año es tecnología, porque la pandemia nos dio a nosotros de frente. Y aunque la institución siempre ha tenido un buen sistema tecnológico, pero no estaba a la vanguardia de lo que son estos tiempos. Y nosotros la gran inversión que estamos haciendo es en tecnología en este año. Entonces, esto nos ha hecho a nosotros ser más eficientes en el cruce de las informaciones de los contribuyentes y de lo que nos llega. Además, que tenemos, que es un tema, no sé qué tiempo nos queda en la entrevista. No, pero yo quiero aprovechar. Este programa es suyo. Pero venga acá. Yo quiero aprovechar, José, y montarme en esa pregunta tuya. ¿Sabes que el director de impuestos internos vaya a un programa y salga guapo? No. No, tráigame de café ese hombre. No me vea como el director de impuestos, no como el amigo. El café. Él decía que quería ampliar el tema de la tecnología. Sí, porque nosotros estamos en estos momentos con 2 programas fundamentales para el proceso tributario en el futuro, que no son programas inventados por nosotros, sino que la anterior administración nos dejó un plan piloto del programa de facturación electrónica. Un plan piloto con 10 empresas, grandes contribuyentes, dentro de las cuales está Claro, CCN, etcétera, etcétera, que ya estaban montadas en este plan piloto de facturación electrónica. Nosotros tenemos en estos momentos 36 empresas, tenemos 3 proveedores de facturación electrónica privada y estamos en un proceso de masificar la facturación electrónica. Eso significa, perdón, para que la audiencia pueda entender, que el negocio va a facturar y automáticamente se produzca la facturación, ustedes van a recibir un espejo y yo como consumidor otro y... Inmediatamente. Ya no va a venir y que el papelito, que se daña la tinta. Nada de eso ni esas grandes cajas de factura, pero no va a haber que enviar 606 ni 607 reporte, ni nada de eso. Usted va a tener una notificación como autoridad del Estado, yo como consumidor, y el negocio se queda con otra. Inmediatamente. Eso sería revolucionario. En eso estamos. Sí, director, ¿cuál estrategia va a seguir Impuesto Interno para intentar formalizar a la gente? Paperless. Porque anteriormente había una línea discursiva, que era lo que planteaba José, de que bueno, tanto se evade, pero no hay una propuesta de empujar a la gente a decirle lo bueno detrás de la no evasión, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear desde Impuestos Internos una campaña de marketing para que la gente pueda comenzar a formalizarse y que ese programa que había antes, Formalízate, ¿no?, en el que uno podía inclusive gestionar la propia empresa ahí mismo a través de ese programa, pues pueda resucitar y pueda generar mayor contribución? 3 vías, Yuri. Número 1, para que tengan una idea, y yo sé que esta carpintería no es lo suficiente, pero ayuda. En los primeros 3 meses de nuestra gestión, nosotros hicimos 118 reuniones con sectores empresariales y comerciales del país, explicándole del por qué debían formalizarse, de todos los sectores del país. Incluso nos trasladamos a Santiago
Hemos ido 2 veces a Santiago y a otras provincias durante 2 días. Santiago, Punta Cana. A reunirnos con todos los sectores empresariales. Esto nos ha ayudado enormemente porque ellos empiezan a entender de que es necesario la contribución al Estado. Cuando se dice que hay un 61% informal, la gente implícitamente entiende que hay algo positivo en ser informal, que es principalmente elevado. Sí, pero eso te digo, está 3 vías. 1, el contacto directo. Número 2, los cruces con los sistemas tecnológicos. Y número 3, lo que acabo de plantear de la realización de un censo nacional de contribuyentes para el próximo año, que ya los detalles lo daremos a conocer más adelante. Jonathan. Sí, el pastel de los ingresos tributarios, ¿cómo está más o menos la proporción ahora mismo? Yo creí que era que había un pastel, que alguien cumplía años. Usted me entendió. ¿De dónde es que de dónde llegan más impuestos al Estado? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso en este momento, las proporciones? ¿Tú te refieres a sectores o los tipos de impuestos? Tipo de impuestos. Sí. Bueno, José acaba de decir, los 2 impuestos líderes son el impuesto sobre la renta y el ITEVI. Sí, pero ¿cuáles sectores son los que están contribuyendo más? Bueno, aquí ha tenido un gran auge durante la pandemia el sector construcción. El sector construcción ha sido... Ahí hay mucha evasión en el sector construcción, mucho lavado. Un liderazgo importante en la contribución del Estado y el sector comercio, que durante la pandemia estuvo una dinamización de primer orden. Esos 2, las telecomunicaciones, que sigue siendo también un sector importante fuerte. Muy bien. Señores, algo breve, doña Consuelo. Julio. Tenemos 3 preguntas breves entonces. Doña Consuelo. Yo algo breve. María Elena y la Luz, terminamos. Se ha estado hablando de la cuestión de los nuevos impuestos, de la reforma fiscal. Entonces, desde el mismo gobierno, Miguel Seara Hatton, por ejemplo, en meses atrás dijo, van a ser progresivos los impuestos. Entonces, el miedo es que sean regresivos. Es una cuestión de filosofía y de práctica. ¿Qué usted opina de esta cuestión de lo progresivo? Supongamos que venga la reforma, que hay que hacerla, que se tendrá que hacer. ¿Qué quiere decir progresivo, regresivo y de qué lado está usted? Bueno, mire, doña Consuelo. Al micrófono. Sí. Lo que tiene que ver con la reforma, yo solamente me voy a limitar a decir que el señor presidente habló. Sí. El presidente habló y dijo que atendiendo a consultas que había hecho y para tratar de no llevar el país en estos momentos todavía estamos en pandemia, pues no hay reforma. No, está bien. Entonces, eso, pero la calidad del impuesto. Bueno. ¿Cómo usted lo ve? Mire, nosotros estábamos montados en una contribución impositiva que tiene los 2 componentes. Sí. El impuesto al consumo, que es el ITEVI, el impuesto al patrimonio y a la riqueza, que es el impuesto sobre la renta. Necesariamente estos 2 impuestos, por las razones que acaba de decir José La Luz, estos impuestos hay que mantenerlos, ambos. No podemos hablar de que un regresivo y un progresivo, inclinarnos hacia uno y hacia otro, sino que tenemos que eficientizar los 2 renglones de cobro. Gracias. Marilena y José, terminamos. Señor director, dominicanos residentes en Estados Unidos preguntan lo siguiente: ¿cuánto dinero genera la tarjeta de turista a los dominicanos y qué porcentaje no reclama el reembolso y todavía le están cobrando? Dice Judith Estefan. Bueno, mire, la tarjeta de turista general produce al Estado un ingreso de 3.400 millones de pesos al año. La general, sí, claro. A nivel general. ¿Cuál es la situación de la tarjeta de turista? El señor presidente se comprometió en el viaje a Estados Unidos a eliminar el pago de los $10 a la tarjeta de turista para los dominicanos. Anteriormente, el decreto, primero la ley 166-9, creo que es del año 90, no recuerdo bien de qué año, pero establecía $2 de impuesto de la tarjeta de turista. Luego, con el decreto 430-17, esto se elevó a $10. Ahora, este decreto establecía por cada ticket comprado, porque las líneas aéreas planteaban de que no tenían forma de segregar y discriminar quién era dominicano y quién era extranjero.
estamos en estos momentos llegando a un acuerdo a través de la Junta de Aeronáutica Civil para que las líneas aéreas se conviertan en agentes de percepción de este impuesto, y hoy ha salido a consulta pública un proyecto de decreto que mucha gente me ha preguntado, pero un decreto del Poder Ejecutivo a consulta pública. Sí, hay que llevarlo a consulta pública porque además de que modifica el hecho generador, sería un decreto sectorial con un régimen especial. ¿Y qué procura ese decreto? Muy interesante. Ese decreto procura cambiar, en vez de ser cuando usted compra el ticket, darle la potestad a la línea aérea de que lo pueda cobrar en el counter cuando usted va a abordar el avión. Y entonces, si usted presenta su pasaporte y su cédula como dominicano, no se le cobre. Sí. Y que solamente se le cobre a los turistas que sean extranjeros. Pero eso depende, porque hay aeropuertos en los que usted no tiene ni siquiera que ir al counter. Usted hace el boarding y todo es a través de una máquina electrónica. Ni siquiera tiene que pasar por... Lo puede pagar ahí mismo si haciendo el boarding pass. Esa es la parte que estamos trabajando con las líneas aéreas y con la IATA para ver si se incluye la opción de pagarlo dentro de esto. Pero José, y finalizamos. Esta pregunta yo se la quería hacer porque puede ser un gran estímulo. José, cuidado con lo que tú vienes al final. No, es que por lo de Reinaldo estoy down hoy. No, es una pregunta que es una pregunta que puede ser un ejemplo para mucha gente que pueda proyectar sus sueños. Yo lo veo así. Yo estaba viendo en su perfil, cuando usted lo nombraron en el puesto, que usted fue mensajero interno de impuesto interno. ¿Eso es cierto? Sí. Así es. Bueno, porque depende de ahí Mira, primero... Para decirle, usted fue mensajero interno, usted entró ahí y dijo, wow, yo trabajo aquí llevando papeles de un sitio a otro. Y luego volvió con mucho tiempo después y volvió y entró y dijo, ahora yo soy el director de esto. O sea, ¿qué se siente? ¿Qué puede pensar una persona? Porque usted lo hizo desde la pobreza extrema. No fue que porque usted apellido fulano lo pusieron ahí o porque usted dio unos cuartos para la campaña. Usted tiene una carrera tributaria desde abajo. ¿Qué se siente eso? ¿Cómo se puede lograr una cosa así? Aunque el mensajero interno no está en la pobreza extrema. Es que yo leí el perfil de él. Yo leí. Pero ya cuando es mensajero interno ahí, no está en la pobreza extrema. Pero Julio, ¿qué es un mensajero interno, Julio? No, pero que eso no es pobreza extrema. Él era limpiabota, ¿verdad? Él era limpiabota, ¿entiendes? Eso es lo que yo digo que logró eso desde la pobreza. Una hazaña sin duda. Mira. Primero, José, que debía haberlo hecho en el inicio, solidarizarme con la familia de Reinaldo. Yo no tuve mucho contacto político ni personal con Reinaldo, salvo 1, 2 o 3 ocasiones, pero mi esposa, que es periodista, es muy amiga de Reinaldo, cubrió muchos años el Congreso y muy amiga, y la verdad que esta mañana cuando le di la noticia se le salieron 2 lágrimas inmediatamente y sentimos mucho la pérdida de un gran político dominicano. Mira, José, verdaderamente nosotros ingresamos a la institución como mensajero en el año de 1981. Duramos 9 años en la institución. ¿Quién era el director ahí? Cuando ingresamos era Fernando Ravelo de la Fuente. Se parece un artista clásico. Sí. Fernando Ravelo de la Fuente. Así luego estuvo Kiko Tabar, estuvo Florencio Lorenzo Silva, que fue el profesor de todos nosotros, el difunto Florencio Lorenzo Silva, y estuvo Luis Eduardo Tono. Yo trabajé con 4 en esos 9 años, con 4 directores. E indudablemente, José, que esto significa en lo personal, en lo familiar, y para mucha gente también significa mucho, porque el tú lograr ascender socialmente, lo primero es que tú tienes que prepararte para ese ascenso, porque tú venir, como tú dijiste, y que Julio te ripostó, pero yo vengo de la pobreza extrema, de un sector en Tenares, en Blanco, y luego criado... Una loma bellísima, Blanco. Yo he estado ahí, eso es maravilloso. Y luego criado, Julio, en el Mercado Nuevo, en la Sursa. Oye, esa vaina. Ahí me hice maestro, ahí fui comerciante, ahí, después de la muerte de mi padre, que era mercadero,
y me quedé con los negocios. Indudablemente que hay satisfacciones personales, pero también hay satisfacciones de ejemplo. Yo tuve, por ejemplo, una persona que vino desde Bonao, de Maimón en la provincia Monseñor Noel, que me pidió una cita y vino con, mire, él es mi hijo. Nosotros le pedimos una cita, pero no fue para otra cosa, más que para venir a saludarle, porque yo quería que mi hijo lo conociera por el ejemplo. Y nosotros, el 27 de este mes, hace apenas 3 días, nosotros celebramos el Día Escolar de la Cultura Tributaria, que fue una iniciativa que mandamos al Ministerio de Educación y el Consejo Superior de Educación la aprobó y declaró cada 27 de octubre como Día Escolar de la Cultura Tributaria. Y nosotros fuimos al Aperito, al liceo, al Politécnico Víctor Estrella Liz, y fuimos al CAFAN, el Colegio Fernando Arturo de Meriño de APET. Señores, y lo que nosotros vimos aquí es algo que yo te digo, yo he tenido muchos momentos bonitos en este año y 2 meses, pero comparado con lo que fue este miércoles 27, yo no había vivido un día tan alegre y tan feliz. Los jóvenes del Bachillerato Técnico en Gestión Tributaria montaron prácticamente una DGI. Y estos jóvenes del bachillerato nos expusieron en ambos liceos, en ambos politécnicos, qué son los impuestos, cómo se cobran. Nos hicieron una administración local con las áreas de control. ¿Y esos son liceos públicos? El Víctor Estrella Liz es público, la Perito, y el CAFAN es el colegio de APET. Y se celebró también en La Romana, en Santiago, en las principales ciudades. Y de verdad que yo me siento muy satisfecho porque veo que estamos contribuyendo a que esa oportunidad que la vida le ha dado a uno se pueda replicar en otros jóvenes y en otros niños. Pues muchas gracias. Excelente. A Luis Valdés Vera, director general de Impuestos Internos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.